Ya los van uniendo, bueno, se van a incorporar. Bueno, a ver, vamos a comenzar a resolver el ejercicio. Bueno, primero me presento, mi nombre es Gustavo Llerena, soy ingeniero civil, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería en 1985. Y bueno, soy docente también como los otros colegas del curso de carreteras. No recuerdo exactamente el nombre, sino que lo hemos dictado muchas veces con diferentes nombres, ¿no? Pero ingeniería de carreteras es el nombre correcto. Ya. Bueno, vamos a explicar un problema típico de cómo se hace, cómo se resuelve un examen, ¿no? Un examen típico como si lo estuviéramos haciendo igualito en el aula, o lo estuviéramos haciendo en forma virtual. Va a ver que no es nada complicado, es solamente familiarizarse un poco más con el conocimiento de la DG 2018, que es la norma que nos rige para la ejecución del diseño de carreteras. Todas las actividades que realizamos los ingenieros están vinculadas al cumplimiento de normativa. Y esta normativa, en este caso, que rige para carreteras, es la DG 2018. Así que vamos a comenzar. Bien. Nos dice que se tiene un proyecto con restricciones económicas. Vamos considerando, son restricciones económicas para construir una carretera bidireccional en zona rural. La figura que sigue muestra el trazo de las líneas de tangente de una variante que inicia en el kilómetro 10,200 y tener en cuenta que la sección 1.1 es una sección típica a lo largo. ¿Cuál es la sección esta? La sección típica nos dice que tenemos una superficie de rodadura, carril en ambos sentidos con un bombeo, con una cuneta en el borde y tenemos una línea punteada que representa el terreno, lo cual nos da una idea ya de la configuración del terreno. Entonces, aquí están los rellenos y acá están los cortes. Bueno, ¿qué más? Nos dicen que realice todos sus cálculos empleando 3 decimales y solo en el ángulo de deflexión debe utilizar 5 decimales o usar grados, minutos y segundos completos, según como prefiera. Y este es el esquema. Lo primero que se hace es hacer un reconocimiento. Podrían no darnos el gráfico. Podría ser que nos den simplemente las coordenadas y los ángulos. Podrían decirnos el rumbo de la carretera, el rumbo de este ángulo es 74 grados con 47 minutos, que es el ángulo de inclinación aquí, y vamos reconstruyendo. También, o sea, no hay problema, nos podrían dar el PI y el ángulo de desviación hacia la derecha o hacia la izquierda, el ángulo de deflexión, y hasta el final. O sea, la forma como nos den los datos no tiene que ser gráfica. Pero lo primero que se hace, si es que no nos dan datos gráficos, es hacer un croquis para poder orientarnos. Tenemos un PI1, un PI2, un PI3, y un inicio y un final. Y nos dicen, de acuerdo con el dígito final de su código de estudiante, usted marca una X al costado superior de la tabla, según los datos que le corresponda. Si es par o impar, y considere que la carretera presenta dicha información. Es decir, si su código es par, usted usa los datos de la columna de la izquierda. Si su código es impar, usa los datos de la columna de la derecha. ¿No? Es un poco para evitar digamos, la igualdad en el tema sobre todo en el tema de la copia. Para nuestro caso, vamos a usar el dato de la izquierda. Vamos a asumir que en nuestro código tiene un dígito par en la última cifra. Así que comenzamos. Nuestros datos son, el índice medio diario proyectado es de 800 vehículos por día. La pendiente transversal del terreno es 70%. La carretera tiene 2 carriles, bidireccional, el proyecto tiene restricciones económicas. Eso ya lo dijeron en el texto. No hay necesidad que nos lo volvieran a decir, pero nos dicen, bueno, para una facilidad. Nos vuelven a repetir acá. ¿Qué más? El ancho de la calzada es de 7 metros. Acá está en el esquema. El ancho de calzada, toda la calzada tiene 7 metros. El bombeo es 2%. El radio de diseño en el PI1 y en el PI3 es de 100 metros. Ese es el radio de la curva. Entonces, el radio en estas curvas 1 y 3 es de 100 metros. Y la pendiente... Espera un segundo. ¿Aló, Pedro? ¿Aló? Sí. Estoy en el taller ya, sin problema. Sí, 7:30, estoy en el taller, estamos en clase ya. Sí, ya, todos. Sí, ya, ya, perfecto. Listo. Ok, gracias. Chao.
No, ya, llamaba el profesor Pedro preocupado, pensaba que no habíamos comenzado, pero ya. Entonces decimos, recapitulando, tenemos los datos de la izquierda o podríamos tener los datos de la derecha. Lo único que cambia, si usted ve, es algunas cifras. El índice medio diario, la pendiente del terreno, luego cambia el radio del PI y el P3 y la pendiente longitudinal, como para que puedan desarrollar su examen de manera separada cada uno. Bien, entonces vamos a desarrollar. ¿Y qué nos piden? Hallar de manera sustentada la velocidad de diseño, el peralte máximo posible y el radio mínimo según la norma de 2018. De 2 puntos. Nos dicen, si el proyecto contempla los radios de diseño indicados en PI1 y PI3, que son 100 metros para cada uno, calcular el radio máximo absoluto que debería tener el PI2 como múltiplo de 5, de tal manera que se cumpla el criterio de variación de velocidad entre curvas consecutivas. Ahí tiene 4 puntos. Determinar la longitud de la externa, la longitud de la cuerda larga, la progresiva del PC y del PT para la curva circular 1, 4 puntos. Indique el valor del sobreancho de la curva 1 y calcule la distancia de visibilidad de parada considerando la fricción de la tabla del astro, 2 puntos. De acuerdo a la normativa DG 2018, ¿se podrá prescindir de curvas de transición espirales en alguna de las curvas? Indiquen cuál. Y argumente, 2 puntos. Diseñar la longitud mínima de la curva de transición espiral para la curva 1, considerando dicha longitud la mínima absoluta como un múltiplo de 5, 3 puntos. Y por último nos dicen elaborar y graficar el diagrama de peraltes de la curva 1, considerando la espiral diseñada en el inciso anterior, 3 puntos. Parece un poco extenso, parece un poco largo, pero como vamos a ver, va a depender mucho de la familiaridad que usted tenga con el manejo de la DG 2018. Si usted no ha practicado, es poco probable pues, que lo resuelva rápidamente. Pero si maneja adecuadamente la DG 2018, no va a tener complicación. Y además nos dicen, el vehículo de diseño es el B31. Ese es el vehículo de diseño. Para nuestro caso, habíamos escogido la columna de la izquierda. Nos dijeron que el índice medio diario era 800, la pendiente transversal 70%, carretera de 2 carriles con restricciones económicas, un ancho de calzada de 7 metros, un bombeo de 2%, un radio de diseño en PI1 y PI3 de 100 metros, y una pendiente longitudinal en todo el trazo de 4%. Y vamos a comenzar a resolver una por una de las opciones que nos piden como pregunta. Primero, hallar de manera sustentada la velocidad de diseño, el peralte máximo posible y el radio mínimo. Aquí yo le he puesto todas las tablas, pero obviamente en el examen no es necesario que usted adjunte las tablas. Usted usa las tablas, no las tiene que adjuntar, no las tiene que poner. Aquí usted va a ver que ocupa mucho espacio, pero es solamente por un tema de explicación. Decimos, primero vamos a ver qué tipo de carretera es. Vamos al cuadro de clasificación de carreteras según la demanda y usamos el dato de 800 como IMDA. Para un valor de 800 nos corresponde una carretera de segunda clase, que está entre 400 y 2000. Una carretera de 2 carriles y con 3,30 metros de ancho como mínimo. En nuestro caso tiene 7 metros, tiene 3,50 metros, cumple. Entonces, primer dato, se trata de una carretera de segunda clase. Segundo, nos dicen, vamos a ver qué tipo de terreno es. Nos dicen que la pendiente transversal es de 70%. Entonces, como está entre 50 y 100, es un terreno accidentado. Y con eso vamos a calcular nuestra velocidad. Nos vamos a la tabla 204 y entramos. ¿Qué tipo de carretera? Es una carretera de segunda clase. ¿Qué tipo de terreno? Es accidentado. Quiere decir que las velocidades están entre 50, 60 y 70. Esas son las velocidades que podemos elegir. Pero, como tiene restricciones económicas, que es un dato que nos han dicho varias veces, escogemos la velocidad menor, 50 kilómetros por hora. Y terminado el ejercicio en esa parte, ya está definida la velocidad. Hasta ahí no creo que haya ninguna, si hay alguna duda, hasta ahí, por favor. Bien. Profesor, Diga. una pregunta, ¿puedes subir un rato arriba? Me ¿Más? olvidé de tomar una captura. No, abajo, un poco más abajo. Ahí. Ya.
¿Listo? Ok. Bien. Entonces nos dicen, como tiene restricciones económicas, escogemos la menor velocidad, 50 kilómetros por hora. Cerrado el tema de la velocidad. También nos piden el peralte máximo y el radio mínimo. Vamos a la tabla 302.02 y para un área rural accidentada, escarpada, con una velocidad de 50 kilómetros por hora, el peralte máximo es directamente 12% y el radio mínimo calculado 70.3, redondeado 70, terminado. Velocidad 50 kilómetros por hora, peralte máximo 12%, radio 70 metros, radio mínimo. En las curvas 1 y 2 son 100 metros, cumplen perfectamente con el radio mínimo que es 70. Y se acabó la pregunta 1, no hay más. Nos pedían, recuerde, si regresamos acá a la pregunta, allá la velocidad de diseño, el peralte máximo y el radio mínimo, según la DG 2018. Se acabó. Ahí tiene 2 puntos ganados. No es sin hacer ni un solo cálculo, solamente es el manejo de la tabla, nada más. Claro, usted se va a demorar mucho o poco, dependiendo de la familiaridad que tenga con el manejo de las tablas de la DG 2018. Vamos a la segunda pregunta. Nos dice, si el proyecto contempla los radios diseñados en PI1 y PI3, que son 100 metros, calcular el radio máximo absoluto en el PI2 como un múltiplo de 5, de tal manera que se cumpla el criterio de variación de velocidad entre curvas consecutivas. Y ahí tiene 4 puntos. Entonces tenemos el esquema y decimos, bueno, acá están, los radios de curva 1 son 100 metros y la curva 2 100 metros. Y esta curva, la curva 3 100 metros. Y esta curva es la que tenemos que diseñar con un radio máximo, o calcular cuál es el radio máximo, pero por criterio de velocidad entre curvas. Recuerde, por criterio de velocidad entre curvas, la velocidad de operación entre dos curvas consecutivas no debe diferir en 20 kilómetros por hora, más o menos 20 kilómetros por hora. Entonces nos dicen, bueno, la velocidad, estos son los datos, 50. El coeficiente de fricción, 0.16, ¿de dónde lo sacamos? De la tabla 302, coeficiente máximo para una velocidad de 50, un peralte de 0.12, un coeficiente de fricción de 0.16 como máximo. La pendiente, 0.12. ¿De dónde la sacamos? De la misma tabla. El peralte máximo, 0.12. El radio, 70 metros, ya lo hemos calculado en el ítem anterior. Para la curva 1 y 3, ¿qué condiciones tendrá? Decimos, bueno, el coeficiente de fricción sabemos por las clases de teoría que es igual a 0.2 menos la velocidad entre 1250, con la velocidad en kilómetros por hora. Y decimos, bueno, ahí sí le pido por favor que me ayude para que verifique los datos. Calcule aquí, para una velocidad de 50 kilómetros por hora, entre 1250 y 0.2 menos ese cociente, ¿cuánto le da? 50 kilómetros por hora, ¿no, por favor? Claro, 50 es la velocidad de diseño. 50 entre 1250 y 0.2 menos ese cociente. 0,16. 0,16, exacto. Y si no, lo saca de acá directamente de la tabla. El coeficiente de fricción máximo para una velocidad de 50 es 0.16. ¿Cuál es el peralte? El peralte decimos que es 10.9. ¿Y por qué? Nos vamos a la figura 302.04, esta figura, donde está radio, peralte y velocidad. Y decimos, ¿cuál es el radio de la curva 1? 100 metros. Para un radio de 100 metros y una velocidad de 50 kilómetros por hora, le corresponde un peralte de 10.9, más o menos. Que si usted pone 10.8, 10.85, también es válido, ¿no? Pero no puede poner 4, no puede poner 3. Sino, aquí es una aproximación. Usted dice, ¿cuál es el radio de la curva? Estamos en la curva 1, 100 metros. ¿Cuál es la velocidad de diseño? 50 kilómetros por hora. Entonces, el peralte en esa curva, como máximo, debe ser 10.9. Y calculamos con ese valor. Decimos, el radio de la curva es igual a la velocidad al cuadrado dividido entre 127 por el coeficiente de fricción transversal más el peralte. Si despejamos, entonces la velocidad en esa curva, la velocidad de operación en esa curva para ese radio, ¿cuánto será? La raíz cuadrada de 127 por el radio por el coeficiente de fricción transversal más el peralte. Ayúdeme, por favor, y resuelva aquí. La raíz cuadrada de 127 por el radio, que es 100,
por el coeficiente de fricción, que es, ¿cuánto habíamos acá como coeficiente de fricción? 0.16. Más 0.109, porque esto va en decimal. 10.9, recuerde, está en porcentaje. Tendríamos que poner acá 0.109. ¿Cuánto le sale el valor de la velocidad allí, sacando la raíz cuadrada? ¿De la velocidad o del radio? No, el radio ya lo tenemos, el radio es 100. Estamos convirtiendo acá. Fíjese aquí. Lo que vamos a calcular es la velocidad de operación en esa curva. La velocidad en la curva. Si bien es cierto, la velocidad de diseño es 50 kilómetros por hora, pero la velocidad de operación en la curva no es la misma. ¿Cuánto era el peralte, profe? El peralte, recuerde, ¿cuánto era el peralte? Aquí lo hemos determinado. 58.449, profesor. Muy bien. El peralte era 10.9%, es decir, 0.109. 58.449. Esa es la velocidad en la curva. En la curva 1, ¿cierto? Pero en la curva 2, en el PI2, considerando la restricción que tiene que haber entre velocidades. Se le cortó, profesor. ¿Perdón? Se le cortó el audio. ¿Ahora sí me escucha? Sí. Ya, le decía. Sí, escucho. Ya, ok. Le decía, determinamos la velocidad de operación en la curva. Y la velocidad de operación en la curva 1 nos da 58.449. Muy bien. Ahora, lo que nos dicen, mira, tienen que conservar el criterio de restricción de velocidades entre dos curvas sucesivas. Tenemos la curva, en la curva C2 nos dicen, bueno, ¿cuál debe ser la máxima? Pues la máxima debe ser 20 kilómetros por hora. Porque de acuerdo a la sección 204.0 de la DG 2018, entre curvas consecutivas, la velocidad es más o menos 20 kilómetros por hora. Si nos piden hallar el radio máximo, usaremos la velocidad máxima a la que puede. ¿Se le volvió a cortar el profesor? ¿Chicos? Sí, se cortó, se cortó. Que no Sí, lo se escucho. cortó. Sí, profesor, no se le escucha. Profe, se le está cortando mucho el audio. Profe, no se le escucha. Profesor, disculpen, no. ¿Ahora sí me escucha? ¿Alguien me ha Sí, desactivado? ahora sí. Profe, ¿puede repetir, por favor? No se le escucha. Sí, casi nada, porque se ¿no? desactivó el audio. A ver, regresamos un ratito. Ahora sí me escucha bien, ¿no? Sí, profesor, sí se le escucha A bien. ver, le profesor. decía, hasta aquí nos quedamos bien, ¿no es cierto? Calculamos de dónde sacamos este valor de 10.9 como peralte de la figura 302.04. Decimos, el radio tiene 100 metros, la velocidad de diseño es 50 kilómetros por hora, entonces el peralte en esa curva es 10.9%. 10.9% equivale a 0.109. El radio en una curva viene dada por esta ecuación. Ya conocemos el radio que es 100 metros. Queremos calcular la velocidad de operación en la curva. La velocidad de operación en la curva será igual a la raíz cuadrada de 127 por el radio por el coeficiente de fricción transversal más el peralte. Si hacemos la operación, como bien hicieron allí, nos salía 58.449. ¿Hasta ahí estamos sin discusión? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, acá. Ahora, la condición para la curva 2 es que se debe conservar la restricción de velocidades entre curvas consecutivas que establece la norma DG 2018. La sección 204.1 de la DG 2018 establece que entre curvas consecutivas la velocidad debe tener un valor de más o menos 20 kilómetros por hora. En este caso nos dicen, si calcula el radio máximo, entonces la velocidad debe ser máxima. Y si la velocidad en la curva 1 es 58, la velocidad máxima en la curva 2 será 78, que solamente será 58.449 más 20, 78.449. Profesor, Diga.
Y el peralte antiguo que sacó, Ese es el, ¿cuál? Este aquí de el de 10.9. la tabla, creo. No, el de la tabla creo que fue. Esto no, es que ese es el máximo permisible, el 12%. Ah, Ese es el, ya, ya, ya. acá también está, mira, acá también está, máximo 12%, pero ese es el máximo. Pero para un radio de 100 metros y para esa velocidad de 50 corresponde 10.9. Ah, ya, ¿Ok? ok. Listo. Bien. Entonces decimos, la velocidad es 78. 78.4, la velocidad máxima que podría haber en la curva 2. Profe, Diga. pero ¿cómo sacó, o sea, exactamente el 10.9? No, como le decía, yo le he aproximado acá. Es observación simplemente. Usted, acá, Ok, solamente la vista, más o menos. claro, usted puede haber puesto 10.8, Ok. 10.85. Lo que no podría haber puesto sería 4, 7, Claro. 3. Esos Ok. valores no. ¿Ya? Ya, gracias. ¿Listo? ¿Ok? Entonces le decía, tenemos la velocidad, que es 78. Calculamos el radio. ¿Con qué ecuación? Con esta ecuación. ¿Qué coeficiente de fricción usamos? Coeficiente de fricción es igual a 0.2 menos la velocidad entre 1250. ¿Sí? Como la velocidad es 78.449, calcule por favor cuánto sería el coeficiente de fricción. Profe, el 0.2 es una constante. Pero sí, esta es una ecuación esto es de teoría, esto sí lo han visto en teoría de clase. Esto sí, esta fórmula de coeficiente de fricción transversal es de teoría de clase. Es correcto, profesor. 0.3 es 72. 1372, muy bien. El coeficiente de fricción 0.1372. ¿Mantenemos el peralte? Sí, porque mantenemos el peralte, no tenemos otro valor por el momento. Entonces tenemos Profesor, ese punto. Sí, Pues es el igual. profe, disculpe que le corte. ¿El coeficiente de fricción siempre a 4 decimales? ¿O No, a a 3? ver, en el caso del ejercicio nos piden 3 decimales y para los ángulos 5 decimales. Yo lo he resuelto en verdad con 3 decimales, algunos datos con 4 decimales, pero usted siga la instrucción para el caso de su desarrollo. Recuerda aquí, si regresamos a las instrucciones, Sí, porque decía 3 decimales, por eso lo decía. claro, no, o sea, en este caso, quizás en algunos datos yo he omitido, como lo he trabajado en Excel y lo he copiado, lo he copiado como para que ustedes puedan verlo, desarrollarlo manualmente, ¿no? Pero use los decimales que le indican, ¿ok? En esa parte Profe, no... una pregunta. Diga. ¿El material está en el aula virtual y esto se va a quedar grabado? No, los talleres no se graban. Los talleres son de asistencia. ¿Ok? Ah, ya. Está Bien. bien. A ver, por favor, vamos resolviendo, no nos distraigamos en otra cosa. Decimos, si la velocidad es 78 kilómetros por hora, que es lo que hemos calculado como máximo, pero para esa velocidad, ¿qué coeficiente de fricción le corresponde? ¿Qué coeficiente de fricción transversal? Será 78.449 entre 1250, 0.2 menos ese cociente, ¿cuánto nos da? Había dicho una señorita, 0.1372. 0.1372. Muy bien, para una velocidad de 78. Y ese lo conservamos como 10.9 de la figura anterior. Y calculamos el radio máximo que podría ser. ¿Cuánto podría ser el radio? Calcule aquí, por favor. Voy a checar un poquito. Con estos datos y esta ecuación, voy a checar un poco más. Ahí está. Con estos datos, coeficiente de fricción 0.1372, peralte 0.109, velocidad 78.449. Calcule el radio. ¿Cuánto sería? Me salió ligeramente distinto, profesora. A mí me salió 196,826. Ya, está bien, el valor, o sea, quizás puede ser que sea por arrastre de decimales, tal vez. Porque el EV 78.449 al cuadrado entre 127 dividido entre 0.1372 más 0.109. Pero ya, 196, 794 es casi 800. Ya no nos preocupemos mucho del detalle exacto del número, sino más bien del procedimiento de cálculo. ¿Ok? Y del orden de magnitud que esté cercano. ¿Cuánto le salió a usted, señorita?
¿Qué Para valor le empezar, salió? ya, ¿Claro? 196,826. Bien, ok. Vamos a quedarnos con, porque este es un valor tentativo. Es un primer valor tentativo porque estamos considerando que el peralte es el mismo. Pero lo que vamos a hacer ahora es ver qué radio le correspondería para un peralte más o menos del orden de 200. Porque 200 metros es el orden de radio. El radio no puede ser 195, no puede ser 196.800 ni 196.794. El radio tiene que estar cada 5 metros. Entonces, o es 195 o es 200. ¿Ok? Por eso le decía que el orden de magnitud, que si a usted le salió 196.800, ni se preocupe, porque el orden de magnitud de ese radio es de 200. ¿Ok? Entonces, Una consulta. diga. Disculpe, o sea, es cada 5, ¿no? O sea, Claro. no debería ser, claro, 200 el siguiente, ¿no? Pero, sí. Claro, pues 196, el siguiente es 200, pues. ¿Así va siempre o lo van a decir en el examen? No, bueno, es por práctica, los radios de las curvas son cada 5 metros. Pero normalmente se da una instrucción, ¿no? Se da una instrucción de cada 5 metros, redondear a 5 metros. Ok, genial, gracias. ¿Bien? Al entero superior, profesor. Es que en este caso nos están pidiendo el radio máximo. Ah, ok. Profesor, una consulta, Diga. pero de acuerdo al cuadro de peralte, ¿no se debería usar el de 8% porque no sé si vi, pero los radios no llegan como a ser mínimo el 25, que es para el peralte mínimo en 12? 25. Porque en la tabla de peraltes, el profesor dijo que había una restricción, ya sea en la segunda parte, que era para el tipo 1, 2 y 3, que el peralte máximo como 8%. No. En zonas urbanas accidentadas, peralte en zona urbana tipo 3 o tipo 4, como es en nuestro Algo caso. así, pero me dijo el profesor Miñano que había una restricción y también me confirmó en mi trabajo, en el mío en Ajá. el que estaba haciendo decir, me dijo que debería usar el del 8% porque mis radios no son como mínimo de 25, sino ya son de 30. Algo así no lo entendí. No, a ver, consúltele bien, bueno, coordine bien, porque no es así. O sea, para el caso de este ejercicio que estamos haciendo, usamos este cuadro del peralte en zona accidentada. La condición del problema es que dice zona rural. Mire, si regresamos al enunciado del problema, es una carretera bidireccional en una zona rural. Es una carretera, ya hemos visto que era de segunda clase en zona rural, ¿no? ¿Por qué usaría un valor distinto? No sé, de verdad, a ver, en todo caso, pregúntele tal vez al profesor por qué sería esa restricción, ¿no? Quizás se estaba confundiendo con curvas de tercera clase, radios muy pequeños para curvas de tercera clase, carreteras de tercera clase. Capaz entendí mal, profesor. No sé, o sea, bueno, a ver, por eso le digo, no le podría contestar esa parte. ¿Ok? ¿Ya? ¿Sí? ¿Podemos seguir? ¿Sí? Sí, profe. Bien, ok. Entonces decíamos, el orden de magnitud les decía de 196.700, 196.800, no interesa, así fuera 197, porque los radios en este caso nos dicen que van de 5 en 5. Y como nos piden el máximo, vamos a ver, para un radio de 200 metros, ¿cuál es el valor del peralte que corresponde? Entonces entramos aquí a la curva, al gráfico de peraltes y nos dice, para un radio de 200 metros y una velocidad de 50, correspondería un peralte máximo de 7%. Y entonces decimos, bueno, entonces el radio, ¿cuánto sale? El radio sale 233.828. ¿Por qué? Porque el coeficiente de fricción transversal es 0.1372, que lo hemos calculado aquí, 0.1372, y el valor de S, que es el peralte, lo hemos calculado ahorita de la tabla, 0.07. Verifique, por favor, y calcule el radio aquí. Para esta velocidad. Profesor, la velocidad queda igual, 78.449. Sí, claro, es la velocidad de la curva.
Ah, no, perdón. Aquí la velocidad es la velocidad de diseño. Profesor, ¿puedes 50, subir? ¿correcto? Ajá. Diga. Profesor, ¿puedes al documento subirlo para tomar un screenshot? Sí, un segundito, sino que se me ha perdido acá una parte, Karen. Eso quería mostrar ya. ¿Qué parte me dijo? ¿Aquí? No, es la parte de la corrección de radio. Ah, ya, aquí. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, ¿cuánto le salió el radio? Profesor, 95, no sé por qué. No. Yo me equivoqué. El radio es la velocidad es la velocidad de operación de la curva. La velocidad de operación de la curva habíamos calculado en 78.449. Ahora sí, 233.87. Claro, y como se tiene que redondear a 5 metros, 235. Profesor, ¿Ok? ¿por qué el S salía 0,07? Porque el radio de curvatura, el radio de la curva, nos salió como una primera previsión 196. Como lo redondeamos a 5 metros al máximo, lo llevamos a 200. ¿Sí? De 196, el más cercano a redondeado a 5 metros sería 200. Y como la velocidad de diseño es 50 kilómetros, entramos aquí a la tabla y decimos, para un radio de 200 y una velocidad de 50, el peralte es 7%. ¿Ok? Ah, ok, sí. Gracias, profesor. ¿Usted? ¿Otra pregunta, por favor? Profe, ¿y por qué de vuelta hacemos el mismo procedimiento para con qué fin? Porque aquí habíamos calculado con una pendiente, con un peralte de 10.9 como tentativo. Profesor, pero entonces ahora tenemos que hacer un tercer cálculo o ya Ya no. no, ya ahí queda, ya queda para un radio, porque podría llevarlo, si gusta afinar mucho más, decía, bueno, ahora para 235, podría buscar por aquí y decir, bueno, entonces afino con 6.4, 6.3, sí, pero no va a haber mayor diferencia. O sea, la satisfacción del examen queda aquí con 235 metros. Ahí queda. Profe, disculpe, ¿cómo era para calcular el FT de 01372? Esta ecuación. Recuerden, siempre tenga esta ecuación, 0.2 menos la velocidad entre 1250. Profe, ¿y cuál es el criterio para saber en qué momento ya dejar de afinar el? Cuando usted llega a una aproximación bueno, si usted hace una siguiente aproximación, le va a salir seguramente 234, 233, no va a salir 233, sino 234.4, iguales a 235. Hace una siguiente. Cuando ya no varía mucho. Claro, porque mire, si usted si quiere, haga el ejercicio, ¿cuánto le sale si pone acá 0.065? Haga el ejercicio, ¿cuánto le sale el radio? Con los mismos valores, la velocidad 78, el valor de F 0.1372, pero en lugar de 0.07, vamos a empezar ya con 235, un de 0.065, póngale. ¿Cuánto le sale el radio? Profe, disculpe, para que salga ese radio, ¿cómo lo hizo? O sea, ¿mantengo los datos FT y S y 127, pero la velocidad sería 50 o le agrego No, la otro velocidad es número? 78. La velocidad de operación de la 78. curva, 78. Profesor dijo que usemos 0.067, ¿no? 0.065, póngale. Por decir, por Ah, ya, algún dato. 65. 239.65. Sí, 235, 240. En la práctica, para efectos 240. prácticos, es lo mismo. ¿Ok? Ya no varía mucho. Ya no hay variación. ¿Ok? Entonces, ahí queda. El radio máximo redondeado sería 235 metros. Puede haber parecido largo el ejercicio, como puede, porque he insertado muchas veces las tablas.
otra vez la tabla aquí, pero si usted reduce, es mucho más, la solución es muy rápida. Depende simplemente de la familiaridad que usted tenga para usar esta fórmula. Esta fórmula Profe, esa ecuación de las velocidades más arribita eso está en la teoría, ¿no? Esta de aquí, de radio y No, velocidad. donde dice entonces V2 igual a V1 más 20, creo. Algo así, no sé, no aquí. entiendo bien. Ajá. Esta es una Ajá. condición de la sección 204.01 de la DG 2018, que la velocidad máxima entre curvas consecutivas debe ser una diferencia de más o menos 20 kilómetros por hora. Ah, ya con la norma nada más. Sí, nada más. Ok. Porque nosotros hemos calculado la velocidad de operación en la curva 1. ¿Ya? ¿Y cómo calculo la velocidad de operación en la curva 2? Entonces voy a la norma y si son curvas consecutivas, la velocidad máxima de operación, la diferencia es más menos 20. Entonces, como me piden el radio máximo, pongo la velocidad máxima. Y si la velocidad anterior era 58, más 20, 78. Y calculo un radio tentativo. Y ya tengo el orden de magnitud de radio. Con ese orden de magnitud veo cuánto debería ser el peralte para una velocidad de 50 kilómetros por hora, 7%. Entonces corrijo y digo, bueno, para un coeficiente de fricción de 0.1372 y un peralte de 0.07 o 7%, el radio, y la velocidad 78 y pico, el radio debe ser 230, bueno, numéricamente sale 233,828. Pero nos redondeamos a 5, 235. Y en el primero, cuando salió la velocidad 58, lo utilizó de la tabla del peralte máximo, creo, y con el radio que salía en el peralte máximo. No, a ver, recapitulemos, fíjese. Teníamos ya nos daban el radio. Para la curva 1 ya nos han dado el radio, que es 100 metros. Ya nos han dado el radio. Lo que hemos determinado es que para un radio de 100 metros y una velocidad de 50 kilómetros por hora, corresponde un peralte de 10.9%. Podría ser 10.85, 10.87, sí, de acuerdo, 10.8 también. Pero por eso que el ejercicio le pide sustente. ¿Cómo sustenta que usó 10.9? De esta tabla 302.04 para un radio de 100 metros y una curva y una velocidad de diseño de 50 kilómetros por hora. Profe, no se escucha. Profesor, no se le escucha. Se cortó, profe, su audio. Creo que no es su audio, creo que alguien lo está silenciando. Sí, profe. Sí, yo también estoy presionando que alguien está jugando. Por favor, si alguien está jugueteando con eso de silenciar el audio, le pediría que tenga la cortesía mínima de no hacerlo, por favor. ¿no? Usted no se puede colocar como jefe o como líder Profe, de la... pero tampoco no se espera que estén jugando. Pues, o sea, si hay una persona que quiere estar jugando, por favor, le pido que se retire del aula, ¿no? Que tenga un poquito de cortesía, ¿no? Claro. No esté silenciando, por favor. No tiene ninguna gracia tampoco, ¿no? Es una tontería simplemente. Bueno, a ver, les decía, con eso terminó el ejercicio, la segunda pregunta, el radio máximo. Y ahí tiene 4 puntos más. Como ven, nada complicado. Solamente entender el uso de estas fórmulas, nada más. El radio para la velocidad, de acuerdo para la velocidad de operación de la curva. ¿Sí? La respuesta es 235. Verificamos el 10.9 con la tabla 302.4. Eso se escribe. Se justifica claro, el peralte. A ver, señorita. Para la velocidad de operación en la curva 1, usted ya tiene radio. Tiene radio que es 100 metros. Calcula la velocidad de operación. Pero para calcular esa velocidad de operación necesita el coeficiente de fricción y el peralte. Entonces, ¿qué valor le pongo al peralte? Para esta tabla, dice, para un radio de 100 metros que ya es dato, corresponde un peralte de 10.9. Y con ese peralte de 10.9 y un coeficiente de fricción de 0.016, ¿y cómo calculo 0.016? 0.2 menos la velocidad de operación entre 1250. 0.16, que es el peralte máximo. O si no, use esta tabla, la 302.03, que nos dice, para una velocidad de 50 kilómetros por hora, el máximo que podría usar como coeficiente de fricción es 0.16. Usted puede justificar
calculando con la operación o usando esta tabla para este primer coeficiente de fricción. El peralte lo obtiene de este gráfico, del gráfico 302.04. Luego, estima la velocidad de operación en la curva 1. Como le piden la velocidad en el radio en la curva 2 bajo el criterio de velocidades, y sabemos que de acuerdo a la sección 20401 de la DG 2018, las velocidades en curvas consecutivas deben tener un rango máximo de más o menos 20. Usamos el valor máximo, 58 más 20, 78. Y esa es nuestra velocidad. Con esa velocidad ahora calculamos el radio. Calculamos el radio, pero ¿con cuál coeficiente de fricción? El coeficiente de fricción es igual a 0.2 menos la velocidad entre 1250. Hacemos la operación y tenemos 0.1372. Y el coeficiente, el peralte lo mantenemos en 10.9 de manera tentativa, porque no sabemos cuánto es. Y nos da un valor de 196 en ese orden. 196 se tendría que redondear a 200 cada 5 metros. Entonces, para obtener un valor más aproximado del peralte, vuelvo a la tabla y digo, para un radio de 200 metros y una velocidad de 50, corresponde 7%. Hago nuevamente el cálculo y tengo el radio, 235. ¿Ok? No tiene que pegar. Diga. Profesor, ¿siempre le vamos a sumar 20? ¿O también hay casos que le vamos a restar 20? ¿20 dónde? 20 kilómetros, hay más arriba. Ah, este rango, sí, no, esto es normativo. Entre curvas Siempre consecutivas. Siempre le vamos a sumar 20. ¿Perdón? Siempre le vamos a sumar 20 entonces. No, 20 si le piden el máximo. ¿Me entiende? En este caso, lo que dice la normativa es que entre dos curvas consecutivas, la velocidad no debe diferir en más o menos 20 kilómetros. No tiene que ser 20. Pero como en este caso nos piden el de radio máximo que puede tener la curva 2, tomamos el valor máximo de la velocidad. ¿Ok? Fíjese aquí. Como nos piden el radio máximo en C2, usamos la máxima velocidad permisible. Si nos dijesen el valor mínimo que podría tener el radio de la curva, usaríamos el mínimo, usaríamos la misma velocidad, usaríamos 0, como más o menos 0, y usaríamos la misma velocidad. Y el valor mínimo sería 100, para que no haya variación. O sea, en esto le pido por favor que entienda que estos son los rangos más menos 20 que puede tomar. Podría tomar más 15, sí, estaría dentro del rango. Más 18 también, menos 14 también, menos 12 también. ¿Y por qué escogemos 20? Porque nos piden el radio máximo. Y para que el radio sea máximo, la velocidad tiene que ser máxima. ¿Ok? ¿Sí? ¿Le quedó claro, por favor? Si no, me dice. Sí, profe, sí. Ya, perfecto. Bien. Profesor, Y con eso entonces, si dice mínimo, me quedo con la velocidad que tengo. Claro, si le dijera el radio, de manera que los radios entre curvas consecutivas sean los mínimos, ¿ya? 0. El mínimo es 0. O si ya quiere la mínima velocidad, 58 menos 20, podría poner una velocidad de 38. Pero, ojo, si usted pusiera una velocidad de 38, recuerde que estaría chocando con esta tabla. Porque para una carretera de segunda clase en terreno accidentado, la velocidad debe estar entre 50 y 70. No podríamos poner 38. Sería un error, una incoherencia como diseño. Entonces, si nos dijeran el mínimo, no, pues el mínimo sería de manera que la velocidad sea 50. No podría poner. El mínimo tiene que ser 50. El mínimo valor de la curva tendría que ser 50, en el peor de los casos. Profesor, pero si el mínimo valor es 50 y el máximo es 70, ahora no hemos chocado porque tenemos una velocidad de 78. Pero estas son las velocidades de diseño. Estos valores son las velocidades de operación. La operación teórica en la curva. Y va a depender mucho, porque esto ya influye con los temas de sobreancho y la transición del peralte. Pero al poner 78 no quiere decir que el vehículo va a 78. No estamos cambiando la velocidad de diseño.
La velocidad de diseño se mantiene como límite en 50. Como velocidad, cuando hablamos de velocidad de diseño, es la velocidad en promedio que el vehículo va desarrollando a lo largo de la vía. ¿Ok? Aquí entre curvas consecutivas no puede haber una diferencia, no es que no puede, no debe haber una diferencia de más o menos 20 kilómetros por hora. ¿Bien? Sí, Entonces tenemos nuestro radio 235. Y ahí cerramos la pregunta 2. Ahora nos dicen, para la curva 1, calcular la longitud de la externa, la longitud de la cuerda larga, la progresiva del PC y del PT. Esta es la pregunta más fácil que hay de todo el examen. Porque usted simplemente tiene la curva, tiene las ecuaciones, la externa, la cuerda, la tangente, y dice, el radio de la curva es 100 metros. El ángulo, lo sacamos del esquema. El ángulo es 74 grados, 47 minutos, 22 segundos. 74 grados, .789. La tangente, ¿cuánto medirá? La tangente es igual al radio por la tangente de delta medios. Calcule, por favor, cuánto mide la tangente. ¿Puede repetirme el ángulo, por favor, profesor? 74 grados, se voy a dictar en grados, ¿ya? Ya. 74 grados, 47 minutos, 22 segundos. $76.44. ¿Es correcto? A ver, voy a ver. 76.44. Me sale ¿Ok? lo mismo, profesor. Sí, ok. Ahora, PC es igual al PI menos la tangente. Como el PI es 10 más 420, ahora calcule, 10 más 420 menos 76.441, ¿cuánto le da? ¿10 más 343,56? 0.559. O 5.56. Listo. La longitud de la curva. La longitud de la curva es igual a pi por radio por el ángulo entre 180. Sería pi por el radio que es 100 por el ángulo que es 74 grados y pico entre 180. A ver, calculamos, por favor. Recuerde. ¿Puede repetirlo? Pi por radio. Pi por radio por el ángulo entre 180. Y el ángulo es 74 grados, 47 minutos, 22 segundos. Entre 180, ¿no? Entre 180. 130.532. Ajá, esa es la longitud de la curva. Ahora nos piden el PT. El PT es igual al PC más la longitud de curva. Como ya hemos calculado el PC aquí, sumamos la longitud de curva y hallamos PT. Calcule, por favor. Sume nada más aquí. 343 más 130.533. $10 más 474,092. Exacto. Ahora, la cuerda más larga está dada por esta ecuación. 2 veces el radio por el seno de delta medios. 2 por 100 por el seno de 74 grados, entre 2, ¿no? por delta medios. Primero 74 grados, 47 minutos, 22 segundos entre 2. $21,461. Ajá. Y la externa está dada por esta ecuación. El radio por la secante de delta medios menos 1. La secante era seno a la menos 1, ¿no? La secante es coseno a la menos 1, señorita.
Me sale error. A ver, lo mismo, la mitad del ángulo, la mitad de 74, la secante. La secante es la inversa del coseno. Y menos 1. Si es la inversa del coseno, debe salir 1 punto. ¿Cuánto le sale a la secante? 1 punto y algo debe salir. $1.25 debe salir más o menos. No, 1. Profesor, ¿puede repetir el Bien. ángulo, no? ¿Pero? El ángulo sí. El ángulo es 74 grados, 47 minutos, 22 segundos. Pero tiene que sacar la mitad de este ángulo. Delta medios. La secante de este ángulo, de la mitad de este ángulo. Pero eso sí es operación básica, ¿eh? 1.25. Ya, menos 1 por el radio, que es 100. $1.25 menos 1 por el radio, vale 25.87. Ya, ¿ok? Y listo, se acabó la pregunta C. Tiene 4 puntos más. Lo que tiene que usted guardar en su cabeza y tenerlo, familiarizarse con los elementos de la curva. Esta ecuación que guía los elementos de la curva tiene que tenerla presente para que no se confunda. ¿Ya? Lo que es la tangente, el valor de m, que es la distancia que hay entre el centro de la cuerda y el vértice de la curva, el valor de la externa, y qué cosa es cada una de ellas, ¿no? La cuerda mayor, que es la que une el PC con el PT, y la longitud de la curva, que une el PC con el PT, pero a lo largo de la curva. ¿Bien? Y ahí se acabó la tercera pregunta. Cuarta pregunta. Calcular el valor del sobreancho de la curva 1. Calcule la distancia de visibilidad de parada considerando la fricción de la tabla ASTO. Entonces nos dicen, el sobreancho viene por esta ecuación, que también la han visto en teoría, la ecuación del sobreancho. Número de carriles, 2, que es dato. Radio de la curva, 100 metros. Valor de L. L es la distancia que hay entre el borde delantero del vehículo y el eje posterior. Entonces, aquí hay que tener cuidado. Nos dicen que el vehículo es el B3. Si vamos a las normas, voy a agrandarlo aquí. Este es el vehículo B3. Y a veces la confusión se da cuando uno dice, desde el borde delantero del vehículo hasta el eje hay 240 más 755. No, esta distancia está hasta el punto medio entre los dos ejes. La distancia debe medirse hasta el último eje. ¿Y cómo saco esta pequeña distancia que hay entre el centro del vehículo y el centro de la llanta? Con esta escala en metros. En nuestro caso es 1 metro, esta distancia es 1 metro. Entonces, el valor de L será 240 más 755 más 1 metro, 1095. Y con ese valor de 1095 y la velocidad de 50, que es la velocidad de diseño, usted calcula el sobreancho. Directamente aplica la ecuación, aquí no hay mucho que discutir. Profesor, una pregunta. Diga. ¿El N por qué es igual a 2? ¿Y qué es Porque N? tiene 2 carriles. N es el número de carriles. En la fórmula Bien. de sobreancho, N es el número de carriles que tiene la vía. En este caso, recuerda, si usted ve acá la sección transversal, tiene 2 carriles, uno de ida y uno de vuelta. ¿Ok? Profe, ¿L qué era? L es la longitud que hay entre la parte delantera del vehículo y el último eje para el vehículo de diseño. Esta longitud. L se mide desde el último eje hasta la parte frontal del vehículo. Revise, por favor, teoría, porque eso sí está en su teoría. Profesor, o sea, todos los datos de ahí son de sacados de tabla, menos Claro, L. sí. No, L es el único que usted tiene que tendría que calcular, nada más. Pero tampoco, Ok, diga. gracias. Los ejes son las llantas, ¿verdad? Las ruedas. Uy, señorita, esa pregunta sí no debería ser, en verdad.
porque eso sí es, No. bueno, sí le voy a contestar, ¿no? Pero de verdad yo le pido por favor que revise su conocimiento. Cada uno de estos, este es un vehículo, y eso es de la primera clase que se ve, los ejes de los vehículos. Este es un vehículo B3 porque tiene 1, 2, 3 ejes para diseño geométrico. Pero eso sí debería revisar bien, por favor. Le pido por favor que revisen su teoría de una parte inicial de la clasificación vehicular para efectos de diseño. La longitud, la norma establece que la longitud L que se aplica para la ecuación del sobreancho es la distancia que hay desde la parte delantera de la carrocería hasta el último eje. Profe, ¿cómo sacó que era un metro ahí? Acá, por este gráfico. Aquí, por la escala. Todo está, o sea, esta figura está así en la norma. En la norma medimos aquí y medimos aquí. Y acá es 1 metro. ¿Ok? Entonces, por eso es que le sumo 1 metro. Porque es la distancia que hay para este vehículo entre el centro de los dos ejes posteriores y el último eje. ¿Ok? Podría subir para ver ¿cómo se llama? La fórmula. ¿Cómo dice, perdón? 1.703. Ah, el valor es sobre ancho. El resultado. Ajá. Sí. No, debe salir de 0.70. A ver, reemplace radio 100 metros, 100 menos la raíz cuadrada de 100 menos 10.95 al cuadrado por 2 más la velocidad que es 50 entre 10 por la raíz cuadrada de 100, que es 10. A ver, de repente yo me he equivocado. 1.70 me sale. 1.70 le sale. Sí, profe, 1.7026. Entonces aquí me he equivocado, yo puse 0.70. Ya, es 1.70. Ok, ahí corrijan por favor, yo me al tipear o no sé en qué momento me cargaba mal el dato. Si es 1.70 está bien. Pero bueno, lo que más quisiera que se les quede es el procedimiento, ¿no? El procedimiento de cálculo. ¿Cómo se determina el valor? El radio es el radio de la curva. N es el número de carriles. B es la velocidad de diseño. Y L es la distancia que hay entre el borde delantero de la carrocería y el último eje para el vehículo de diseño. Si nos dicen un vehículo B3, buscamos en la tabla, en la norma, cuál es la característica del vehículo B3, pero tenga presente que la distancia es hasta el último eje. Error que podría cometer es decir, 240 más 755. Sería un error. Es 240 más 755 más 1 metro. ¿Y cómo calculo este metro? Con la misma escala que está en la misma figura. Por eso es que esta figura no debe deformarse. Si usted la mueve de un sitio para otro, la figura siempre muévala en diagonal. Si usted hace este esquema, la figura se deforma. Siempre muévala en diagonal. Diga. Sé que a lo mejor es una mala pregunta, pero me sigue confundiendo el tema del eje. O sea, ¿cómo determina que está ahí? ¿No debería entonces estar a la mitad? No, el eje de la llanta es este. El último. Por eso. ¿Usted dice aquí? No, por eso, o sea, los ejes son... Los mitades de los ejes son a la mitad de las llantas, ¿verdad? Ajá. ¿Está en la mitad? La ubicación del eje es a la mitad de la llanta, al centro. Esa era mi única pregunta. Asuma que es el elemento que une estas dos llantas. ¿Ya? Si quisiéramos ya graficarlo un poquito más, diríamos, ¿dónde está el eje? Aquí. ¿Sí? Este es el eje. Y para la otra llanta, ¿dónde está el eje? Aquí. Es lo que une las dos llantas. Ese es el eje. ¿Ok? ¿Sí? Sí, está bien. Bien. Ok. Bien. Entonces, bueno, ahí es 1.70. ¿Y listo? Calcular el sobreancho. ¿Qué más nos dicen? Perdón. Y calcular la distancia de parada. ¿Sí? La distancia de parada. Decimos, tenemos los datos de la curva,
la longitud mínima, la velocidad de 50 kilómetros por hora, la longitud en sentidos opuestos será 1.39 veces la velocidad, para curvas del mismo sentido 2.78, que sale 139. La pendiente crítica, para efecto de parada, ¿cuál será la pendiente más crítica? ¿La de bajada o la de subida? La de bajada, porque el vehículo viene a más velocidad y tiene más dificultad para frenar. El coeficiente de fricción longitudinal, ya no el transversal. El transversal lo hemos calculado en el anterior para las curvas. El coeficiente de fricción longitudinal lo sacamos de la tabla ASTO y decimos, para una velocidad de 50 kilómetros por hora, el coeficiente de fricción es 0.35. ¿Ok? Y el tiempo de percepción del conductor, el tiempo de percepción desde que observa un objeto hasta que aplica el freno, pues 2.5 segundos. Lo sacamos de la tabla. No es que usted tenga que inventarlo nada, sino lo sacamos de acá de la tabla. Y con esos valores, reemplazamos aquí. Distancia de parada es igual a la velocidad por el tiempo de reacción entre 3.6 más la velocidad al cuadrado dividido entre 254, que multiplica el coeficiente de fricción, más menos la pendiente. Como vamos a tomar el caso más crítico, la condición más crítica es que la pendiente sea menos 4%. ¿Y de dónde sacamos menos 4%? Recuerde que en los datos nos han dicho, aquí cuando elegimos los datos, nos dijeron, la pendiente longitudinal en todo el trazo es 4%, más 4%, sí, más 4% si va de subida, pero si viene de bajada, que es el caso más crítico para frenar, será menos 4%. Entonces tomamos el valor de menos 4. Si usted estuviera haciendo el ejercicio de la derecha, tomaría menos 5.5%. Aquí. Pero, manteniendo los datos de esta columna de la izquierda, la pendiente es 4%. ¿Ya? Si pusiéramos más 4%, es como si estuviera el vehículo de subida. Y esa no es la situación más crítica. La situación más crítica es cuando el vehículo está de bajada. Por eso es que tomamos aquí menos 4%. Entonces usted simplemente reemplaza. ¿Para los datos? ¿Esto? ¿Aquí? Profe, ¿cómo había sacado el tiempo? El tiempo de reacción, acá, de la tabla. Sí. Ah, de la tabla nomás. Claro, esta tabla también la tienen en su parte de teoría, ¿eh? Todo lo saco con relación a la velocidad de diseño, que es 50. Exacto, la velocidad es 50 kilómetros por hora, el tiempo de reacción 2.5. 66.472. Ya, 66.470. Y lo mismo, porque se redondea al metro. Entonces la distancia de parada mínima sería 66.47, 67 metros. Esa es la distancia de parada. Y listo. Terminó la pregunta. Ya no nos piden más cosas, nos dicen calcular el valor de sobreancho, ya está. Calcular el valor de distancia de parada, ya está. Y pasamos a la siguiente. ¿Ok? Pero prácticamente todo sale en relación a la velocidad de diseño, ¿no? Es el punto de partida. Por eso es que es tan importante en el primer paso de la primera pregunta determinar esta velocidad de diseño en base a las condiciones de las características de la orografía y el tipo de carretera. Y el tipo de carretera, ¿cómo lo determinamos? De acuerdo al índice medio diario que nos dan de datos. Y el tipo de terreno, de acuerdo a la pendiente transversal. ¿Ok? Entonces tenemos aquí ya, hasta ahí hemos solucionado la pregunta D. Pasamos a si quiere verificar un poco más, decimos, acá la distancia de parada 67. Y sí, usted dice, bueno, pero de acuerdo a las tablas, a la tabla 205, para una velocidad de diseño con una pendiente de 3% en bajada es 66. Una pendiente de 6% es 70. Es decir, como estamos con una pendiente de 4%, está entre 66 y 70. ¿Cuánto nos salió? 67. Está bien, es correcto. Si es que quiere verificar. Cumple, OK. Porque ese es el rango de valores que debe tener. Bueno, mientras usted más se familiarice con el manejo de las tablas, esto le es mucho más fácil. Y si usted tiene más elementos de juicio para poder evaluar. ¿OK? Bien. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos dicen, de acuerdo con la normativa DG 2018, ¿se podría prescindir de curvas de transición espiral en alguna de las curvas?
¿En cuál? La tabla 302.11 nos dice, según la velocidad de diseño, hay radios en los cuales se puede prescindir de la curva de transición. ¿Cuáles? Para una velocidad de 50, cuando el radio es 225 metros como mínimo. En nuestro caso, habíamos calculado que para la curva 2 salía 230 y tantos, me parece 235. 235. Entonces, para la curva 2 era 235. Para la curva, para la curva 1 es 100 metros. La curva 1 sí necesita transición, porque tiene menor a 225. La curva 3 también, porque nos dicen como dato que la curva 1 y la curva 3 tienen radios de 100 metros. Entonces, las curva 1 y la curva 3, como tienen radio menor a 225, requieren curva de transición. Y listo, se acabó la pregunta. Nada más de aquí, de comprobar. Profesor, ¿podría volver a repetir, por favor? Sí, No entiendo. la pregunta es, ¿en qué curvas se puede prescindir de la curva de transición? Entonces usted dice, bueno, vamos a la tabla 302.11 que nos dice, ¿cuáles son los radios que permiten prescindir de la curva de transición? Para una velocidad de 50, si el radio es 225 como mínimo, usted puede prescindir de la curva de transición. En nuestro caso, ¿cuáles curvas tienen menos de 225 metros? La curva 1 y la curva 3. Entonces, en esas curvas requieren curva de transición. En la curva 2, no. ¿Por qué en la curva 2 no? Porque la curva 2 mide 235 metros. 235 de radio es mayor que 225. Entonces no hay problema. No necesito curva de transición. Y se acabó la pregunta ahí. ¿Ok? Ah, ok, profesor. Esos son de los datos de arriba, ¿verdad? Los que ya. Claro, vamos con, es una sola pregunta que vale 20 puntos. Es una sola pregunta, concadenada. ¿Ok? Sí, Siguiente gracias. pregunta. Diseñar la longitud mínima de la curva de transición para la curva 1. Puesto que aquí hemos determinado, requiere curva de transición la curva 1, ya. Ahora le piden diseñar la longitud mínima de la curva de transición. Los datos, ¿cuáles son? Velocidad de diseño, 50 kilómetros por hora. Radio de la curva, 100 metros. Valor de J. Recuerde, para determinar la espiral de transición tenemos que hallar primero el parámetro A. El parámetro A es en función de la velocidad, el radio y de J. ¿Y J cómo lo calculamos? De acuerdo a la tabla 302.09, decimos, voy a agrandarlo aquí. Si la velocidad es menos de 80, el valor de J recomendable es 0.5. Si está entre 80 y 100, 0.4. Si está entre 100 y 120, 0.4. Y si es mayor de 120, 0.4. Nuestra velocidad es menor que 80. Entonces usamos el valor 0.5. Reemplazamos acá en la ecuación. ¿Y cuánto es el valor de Peralte? Para la curva 1, ¿cuánto era? 10.9. ¿De acuerdo? Lo habíamos calculado. Para la curva 1, 10.9%. Despeje aquí, por favor. A ver, haga la ecuación aquí. Calcule el valor de A. No, 72.998. no. Es 48. A ver, fíjese. Velocidad 50. 48.90. 48.90, muy bien. 48.90. A ver, revise por favor su cálculo. Es 48.90. Ese es el valor de A. Pero ese es el valor de A. Es la constante de la curva espiral de transición. Profe, El segundo ¿el criterio. Peralte que ¿Lo habíamos vamos a sacado usar como anteriormente? ya, ¿no? 0.109 o 10.9? Ah, no, el Peralte va en decimal, 0.109 aquí. 10.9%. Recuerda, siempre se da el porcentaje el Peralte. Aquí, cuando se obtiene el valor del Peralte, para un radio de 100 metros y una velocidad de 50, es 10.9. 10.9%. Pero para efecto de la fórmula es 0.109. No sabría decir por qué me sale 72.
No sabe, revise por favor, porque es 48.9, a su compañero también le ha salido 48.901, ¿ok? Pero esa es la constante A. Eso no es la longitud de espiral. Ahora, segundo criterio. El valor de A debe estar entre 1/3 de radio y el radio. 1/3 de radio, como el radio es 100 metros, 1/3 será 33.33. Y el radio 100 metros. El valor que nos ha salido de A es 48.90. Cumple. Está entre 33 y 100. Ok. Segundo criterio cumplido. La longitud mínima. Recuerde, la espiral de transición es igual a, la longitud mínima es igual a A al cuadrado entre radio. A cuadrado, ¿cuánto era? 48.9. Al cuadrado entre 100. Verifique, por favor, 48.9 al cuadrado entre 100. ¿Cuánto le da? 23.91. 23.91. Redondeado a 25. Es la longitud mínima de la transición. ¿Cómo desarrollamos el peralte? ¿Cómo hacemos el cambio de una sección en bombeo a una sección peraltada? Primero, el primer cambio es de sección en bombeo a sección con el borde externo horizontal. Segundo cambio, de sección borde externo horizontal a sección en contrabombeo. Y tercer cambio, de sección en contrabombeo a sección en peralte. ¿Qué pendiente tiene esta longitud, esta transición? La pendiente máxima es 1.8 menos 0.01 por la velocidad. Y P. En nuestro caso, ¿cuánto vale la velocidad? 50. 50. Entonces sería 1.8 menos 0.05. ¿No? Menos 0.5. 1.8 menos 0.5 nos da un IP máximo de 1.3. ¿Diga? Si han visto en clase, a ver, para que no se pierdan, si han visto en clase esta transición, ¿no? La transición del peralte. Si han hecho clase. ¿Sí? Ok. Entonces, esto a veces para algunas personas se le presta confusión, pero no. Usted analice nada más. Vea, tiene una longitud 1 en la cual pasa de una sección en bombeo y el borde externo se eleva hasta convertirse en horizontal. El borde interno mantiene su posición. Luego, en una longitud 2, el borde externo se va elevando hasta alcanzar el contrabombeo. El borde interior mantiene su misma cota. Y a partir de allí, toda la sección en conjunto va girando hasta alcanzar el peralte. ¿Y con qué pendiente longitudinal? Este IP, que es la pendiente longitudinal de la transición. La pendiente longitudinal de la transición es igual a 1.8 menos 0.01 por la velocidad. La longitud mínima viene dada por esta ecuación. Longitud 2 más longitud 3. Igual a la mitad de la sección por el peralte entre IP máximo. Nuestra sección, ¿cuánto era? 7 metros. ¿De dónde sacamos ese valor de 7 metros? De los datos. Del ancho de la calzada. Exacto. El ancho de la calzada, perdón, acá. Nos dicen, el ancho de la calzada es 7 metros. ¿De dónde sacamos el bombeo? De los datos que nos dicen que el bombeo es 2%. Profesor, ¿el peralte lo tenemos que tener en decimal o en El peralte porcentaje? siempre sale en porcentajes, se expresa en porcentaje, pero para efecto de cálculo usted lo aplica en decimal. Pero siempre Utilizándolo como 10.9 me salen 29.35, pero con 0.109 me sale 0.2935. ¿Qué cosa? ¿Este valor de A? Yo no he utilizado no le he utilizado, perdón, el porcentaje y me ha salido 48.91. Pero ¿ha puesto el valor de J acá, señorita? ¿El valor de J es 0.05? ¿0.5? Sí. A ver, haga la operación de nuevo, por favor, porque sí sale 48.901, ¿eh? A ver, un momento. Sí sale con el porcentaje. Sí sale, profe. Sí, sale 48.901, sí. Sí, pero sale con el porcentaje, no con el decimal. Ah, ya, ok, ya. Aplicando la ecuación, ya, ok. Bueno, aplica ahí con el porcentaje, con 10.9.
Ya. Ok. Me perdí acá. Estamos aquí. Bueno, aquí estamos en la transición. Pero me puedes Entonces, volver a explicar esa gráfica porque no entendí muy bien. mira, el Desarrollo de gráfico, Peralta. como digo, el gráfico es para la transición para pasar de una sección en bombeo a una sección peraltada. ¿Cómo se pasa? Aquí si usted ve esta línea representa la cota del eje. La cota del eje está por encima del borde exterior y del borde interior, porque tiene un bombeo a ambos lados. El bombeo, como dato, es 2%. Entonces aquí graficamos el borde exterior y el borde interior están por debajo de la cota del eje. Aquí obviamente está exagerado, pero este es el esquema. El borde exterior y el borde interior, los dos están por debajo de la cota del eje. Un primer cambio, una primera transición es que el borde exterior vaya subiendo de cota hasta la altura de la cota del eje y se ponga horizontal, el borde exterior. El borde interior de la curva sigue en su misma posición. Luego, el borde exterior, en el siguiente cambio, el borde exterior asciende hasta alcanzar el contrabombeo. Si antes tenía 2% hacia abajo, ahora tiene 2% hacia arriba y esto se convierte en una superficie plana. ¿Ok? Y en el siguiente paso, la siguiente longitud es para alcanzar de ese bombeo de 2% hasta el peralte que es como diseño, como dato. Así es la transición. Revise, por favor, la parte de teoría, porque no está muy bien que no lo tengan claro. Esto ya, el examen es la próxima semana. Es bueno, es necesario que lo tengan claro, porque siempre vienen cálculos de peralte. Transición de peralte es una pregunta fija prácticamente para el examen. ¿Ok? Y ese cambio se hace en 3 secciones. La primera sección, la primera longitud, es aquella que se necesita para que el borde exterior, de manera suave y progresiva, llegue a estar a la misma cota que el eje. El borde exterior llegue a ascender hasta la cota del eje y se ponga en forma plana, horizontal, con un bombeo de 0%. La segunda longitud es para que el borde exterior ascienda hasta ponerse en contrabombeo. Y la tercera longitud, L3, es para que tanto el borde exterior como el borde interior se muevan hasta alcanzar el peralte. El borde exterior alcanzar el peralte total y el borde interior desciende hasta alcanzar el peralte. El eje es el elemento de giro de la sección. Revise y ahí comienza la PC. A partir de ahí ya comienza la curva circular. Revise, por favor, su teoría, porque, como le digo, no es bueno que no lo tenga claro esta transición, porque es una pregunta de siempre. Es casi ya una fija la transición del peralte. ¿Ya? Y esa longitud total, esta longitud mínima que se necesita, porque no puede haber una grada en la carretera. No puede cambiar bruscamente de una sección en bombeo a una sección en peralte. No puede haber. Tiene que haber un cambio progresivo. Ese cambio progresivo se va haciendo en 3 pasos. Primero, me repito, primer paso, desde que el borde exterior asciende hasta la cota del eje y se pone en una posición horizontal. El borde exterior. El borde interior sigue con el bombeo. Segundo cambio, el borde exterior asciende hasta estar en contrabombeo. El borde interior ha mantenido su cota. Tercer cambio, esto comienza a girar hasta alcanzar la posición del peralte, la pendiente del peralte. El borde exterior asciende hasta la cota del peralte externo y el borde interior desciende hasta la cota del peralte interno. ¿Ok? ¿Y con qué pendiente asciende? La pregunta que nosotros hacemos, bueno, ¿y con qué pendiente asciende? Claro, está bien, ya sí entiendo que pasa desde 0 hasta esta. ¿Y con qué pendiente? La pendiente máxima longitudinal que debe tener ese movimiento del borde exterior es esta. 1.8 menos 0.01 veces la velocidad. La velocidad de diseño. Y la longitud total, ¿cuánto debe ser? La longitud mínima de L2 y L3 debe ser igual a un medio del ancho del carril, del ancho de la calzada, por el peralte entre IP máximo, que lo obtenemos de esta ecuación de la derecha. Para nuestro caso, si decimos que la velocidad es 50,
¿Cuánto será 1.8 menos 0.01 por 50? Será 1.8 menos 0.5, 1.3. Ahí verifique si gusta. Sí, profesor, 1.3. Sí, está bien. ¿Ok? 1.3. El ancho de la calzada es 7 metros. Si reemplazamos acá 7 entre 2 por el peralte, ¿qué peralte le ponemos? 10.9. Exacto. Por 10 entre 1.3 nos debe dar 29.35. Sí, profesor, sí da eso. Siempre Como tiene no, que no se puede, redondearse, ¿no, profe? se redondea a 30, exacto. Se redondea a 30. Y por norma, la longitud mínima de la transición es 30. Entonces, la longitud es 30. Y terminamos el examen. Ah, no, perdón, nos falta una pregunta. Tenemos la longitud de transición, pero terminamos la pregunta porque nos dicen calcular, la pregunta era calcular, diseñar la longitud de transición en múltiplo de 5, ¿ya? La longitud mínima debe ser 30. Ahora, ¿cuánto es la longitud total? Elaboramos el gráfico de los peraltes. El ancho de la calzada es 7 metros, el bombeo 2%. La longitud mínima total, la longitud es igual al peralte final menos peralte inicial entre IP. Esta longitud, la curva 2 y la curva 3. Recuerde, eso sí es bueno que lo tenga también claro. La longitud de transición, la curva de transición, no comprende el primer tramo. El primer tramo en el cual el borde exterior asciende hasta ponerse horizontal no forma parte de la curva de transición. Esa es una longitud 1 que va aparte. ¿Ya? Entonces, cuando nos hablan de la curva de transición, es aquella que comprende para que el borde exterior que está en la misma cota del eje pase al contraperalte más llegue al contrabombeo y pase al peralte completo. Eso sí es bueno tenerlo como esquema porque a veces uno cree que la curva de transición viene desde aquí. No, la curva de transición comienza a partir de que el borde exterior está en la misma cota del eje. Y esa longitud mínima es igual al peralte final menos el peralte inicial entre el IP máximo. Y aplicamos esta ecuación por el ancho de la calzada, por el ancho B de la calzada. Y simplemente aplicamos la ecuación, decimos, peralte final en el primer tramo, en este primer tramo aquí. Peralte final. ¿Cuánto es el peralte final? 0. Ojo, 0. Voy a checar un poquito para que lo puedan visualizar. Aquí está. Peralte final de esta sección, de la primera sección, 0. Peralte inicial, menos 2%. Porque esta sección comienza con menos 2. Menos 2%. IP es 1.3, ya lo hemos calculado. Ancho del carril, 3.5. 3.5, que es la mitad del carril. La longitud entonces de ese tramo, calcule por favor. Peralte final menos peralte inicial entre IP por 3.5. Peralte final 0. Menos 2 dividido por 3.5 dividido entre 1.3. Calcule, reemplaza aquí los datos. Peralte final para el primer tramo, peralte final 0, porque este es horizontal. Peralte inicial es la sección en bombeo, menos 2. 5.385. 5.385, redondeado a 5. Sí. Segundo tramo, peralte final más 2%, porque es el contrabombeo. Peralte inicial, 0. En este tramo, en esta segunda longitud, peralte final en contrabombeo, 2. Peralte inicial, 0, porque este tramo comienza cuando el borde exterior está horizontal, 0. IP es la misma, 1.3. La sección del ancho del carril es el mismo, 3,50 metros. Longitud, igual. La misma, bueno, va a salir la misma operación, ¿no? 5.385. Redondeado a 5. Último tramo. Peralte final. ¿Cuánto será el peralte final? 10.9%. Peralte inicial,
2% en esta sección. Fíjese bien aquí, en el último tramo. El peralte final ya es cuando es el peralte completo. El peralte completo es 10.9. El peralte inicial, 2%. El IP. El 2% sale del bombeo, ¿verdad? Del bombeo, claro. O sea, recuerde que aquí ya está en contrabombeo. Por eso comienza el primer tramo, comienza. ¿Cuál es el peralte del primer tramo? -2. El peralte inicial, -2. Porque comienza en -2 y termina en 0. ¿Ok? ¿Sí va siguiendo? ¿O se perdió alguna parte? Sí, profesor. Está bien. Okay. Entonces, decimos, la finalidad es que usted aplique esta ecuación siempre, pero tenga claro cuál es el peralte final para cada tramo y cuál es el peralte inicial para cada uno de los tramos. Entonces va sumando tramo 1, tramo 2, tramo 3. Y tenemos 23.962, lo redondeamos a 25. Haga la operación si gusta. Divida 10.9 menos 2 entre 1.3 por 3.5. ¿Sí? ¿Está haciendo la operación o no? Sí, sale. ¿Ok? Sí sale, profesor. 23.962, lo redondeamos a 25. Entonces, ¿cómo es nuestra espiral? Nuestra espiral es, en el primer tramo, mide 5 metros para cambiar de una sección en bombeo a una sección con el borde exterior horizontal. Pero eso no es parte de la espiral. La espiral de 30 metros, que es 25 más 5, se divide en dos tramos. Un primer tramo de 5 metros, donde cambia de una sección horizontal a una sección en contrabombeo. Y un tramo de 25 metros, donde cambia de un peralte de 2%, un peralte completo de 2%, a un peralte de 10.9%. Y esa es nuestra espiral. ¿Ok? Y ahí terminó el examen. Ya no hay más. Disculpe. Diga. En el tramo 2 dice que comienza con un 0%. Sí, aquí. Este es el tramo 2 comienza aquí, cuando ya el borde exterior está horizontal. Por eso que decimos que el peralte es 0. Okay. Ya, claro, es la consecutiva del tramo, lo del final del tramo. Exacto. Una consulta, perdón. Diga. Ahí te dice en la G, elaborar y graficar el diagrama de peraltes de la curva 1. O sea, tenemos que dibujar eso, esa gráfica para que nos valide. Puede pegar y ponerle los datos. Aquí sería 2%, 2%, 0, 2%, 2%, 10%. Okay. 10.9%. 10.9%. IP puede poner el valor 1.3. 1.3. Diga. Eso nos preguntan. ¿El bombeo siempre va a ser 2% o ese es No. la normativa? No, fíjese aquí. Bombeo 2%, estato. Así o si no van a dar. Claro, sí, imagínese que usted hubiese resuelto con código impar, su bombeo hubiese sido 2.5%. Nosotros hemos usado 2% porque hemos elegido la columna de la izquierda. ¿Ok? Ok. ¿Otra pregunta, por favor? ¿Y eso de A por B, A por P, eso no se hace o...? Sí, o sea, ahora, esto es una captura de pantalla de la norma. ¿A qué cosa es? A es el ancho el ancho total de la calzada en la normativa. Por eso ponemos A medios por el peralte. Es la diferencia de cotas. ¿Usted quiere saber la diferencia de cotas entre el eje y el borde? Pues lo único que tendrá que decir, bueno, ¿cuánto mide? 350 por el peralte, que es 10.9 entre 2. Esa es la diferencia. Dese cuenta que este esquema de aquí abajo es un esquema en perfil. Es un perfil. Entonces, estas son cotas. Acá está el borde exterior que se ha movido desde estar por debajo de la cota del eje, se ha ido moviendo el borde exterior. B es borde exterior, PI, borde interior.
B, borde exterior, B y borde interior de la curva. La curva se supone que está dando en el sentido hacia la derecha. Profe, ¿y Entonces, cuál es el criterio para 0 o -2, creo, algo así, en la tabla que usted... ¿cuál? ¿Esta? Ajá, la tablita, no, la tablita de abajo, 0, -2. Esos son datos, como le digo. A ver, de nuevo. Aquí ponemos, ¿por qué ponemos en el tramo 1? ¿Por qué ponemos que el peralte final es 0? Porque en el tramo 1, en este tramo, el borde exterior está al mismo nivel que el eje, el bombeo es 0. Por eso ponemos peralte final 0. Y el peralte inicial, ¿dónde comienza el tramo 1? Aquí, comienza en tangente, donde el bombeo, el peralte es igual al bombeo, que es -2. ¿Ok? En el segundo tramo, el peralte final, ¿cuánto es? El peralte final es igual al contrabombeo. El peralte final es igual a 2%. Y el peralte inicial, 0. Porque comienza, el tramo 2 comienza aquí en esta sección. El borde exterior está a la misma cota del eje. El peralte inicial es 0. ¿Ok? Y en el tramo 3, el peralte final es el peralte que tiene la curva, que es 10.9, que ya lo hemos calculado. ¿Y el peralte inicial cuál es? El bombeo. Para este tramo, el tramo 3, el bombeo, es 2. O sea, no son datos que se inventen. ¿Y 2 de dónde lo sacamos? ¿Por qué decimos 2? 2 lo sacamos de la hoja de datos que nos dicen el bombeo es 2%. ¿Ok? Si no le quedó claro, me dice, por favor. Disculpa una consulta, ¿dónde está ese Word? No. Este no sé si se lo pasarán o no es que se les va a dar, no. Para eso es el seminario. Sí, para que por puedan... favor, profesor. No, pero es que la finalidad es que esto es, ojo, es lo que se acordaba el coordinador de curso, ¿no? El profesor, lo que acordaba es que este no sé si se los pasará, en verdad no sé, pero la idea es mostrarles un desarrollo completo del examen pasado para que ustedes puedan ver cómo se desarrolla. Tómelo por favor como una crítica constructiva, no es correcto que no tengan familiaridad con las normas a estas alturas. Está faltando una semana para el examen, ¿eh? No es lo más correcto. Deberían estar mucho más familiarizados con la norma. Muchísimo más. Y entender estos gráficos. O sea, estos gráficos les debían ser muy familiares. Yo puedo entender que, bueno, ¿sabe qué? No asistí a clase, no vi, me descuidé, de acuerdo. Pero este tema de transición del peralte, esto es típico para examen. En general, curvas horizontales, después en el final van a tener que estudiar curvas verticales, pendientes, las curvas verticales convexas, cóncavas, todo eso tienen que estudiarlo. Y en su vida profesional, cuando trabajamos así, pues. Cuando usted trabaja, usted calcula estas cotas y con el topógrafo calcula estas ubicaciones de cada punto. Y con eso comienza a construir. Pero, como digo, si se los pasan o no, yo no le podría decir. Pero no es tan largo, parece muy largo, pero no es porque, bueno, se han insertado muchas veces las figuras, hemos explicado paso a paso. Pero si usted saca todas las figuras, si ha hecho captura de pantalla en buena hora, tiene ahí todos los pasos, pero todos son gráficos que sacamos, que no tiene que ponerlos en el examen, simplemente aplicarlos. ¿Bien? Entiendo que todos esos son del manual de G, ¿no? Todo, absolutamente todo es del manual. Profe, y a la hora de justificar, ¿cómo puedo hacer si todo es a mano? O sea, solo hace referencia. según la tabla tal y ya está. Exacto. Por ejemplo, si usted quisiera justificar, ¿de dónde sale 10.9? Vamos a ver, caray, se me fue un ratito. No está compartiendo, ¿no? ¿Ahora sí se ve? Sí. Sí. Si le dijera, ¿de dónde sale 10.9%? Usted dice, bueno, como la curva 1 tiene, de acuerdo a la tabla 302.04, que es la aplicable para zona rural, tipo 3. ¿Por qué digo tipo 3? Porque es accidentado. De acuerdo al esquema que hemos analizado en esta cuadra, en esta tabla, el tipo de terreno es accidentado. ¿Y de dónde saqué que era accidentado? Por la topografía de la pendiente transversal. Nos decían que, como dato, nos dijeron que la pendiente transversal es 70%. Entonces, si la pendiente transversal es 70%, es un terreno accidentado, tipo 3. Usé la tabla 204.01,
para una carretera de segunda clase. ¿Y por qué dije carretera de segunda clase? De acuerdo al dato que me habían dado del índice medio diario 800, corresponde una carretera de segunda clase, entre 400 y 2000, para calzada de 2 carriles con 3,30 metros como mínimo. ¿Y por qué no dije que era de primera clase? Porque primera clase es entre 2000 y 4000, no corresponde, es 800. Tenemos un IMD de 800. ¿Y por qué no dije de tercera clase? Porque para tercera clase el índice medio diario tiene que ser menor que 400. Eso sí, simplemente es un razonamiento y aplicación de las normativas, nada más. ¿Ok? Una Profesor. pregunta. Diga. Con respecto a la última ecuación que vio del L mínimo y también sobre la aceleración mínima, ¿usted puso los peraltes, calculó los peraltes como porcentaje o números, dijo? ¿Acá? Sí. Es indiferente porque se contrarresta. Es decir, aquí puede usar, si quiere, usar 0.02 en vez de 2, 0. O puede usar 10.9 menos 2 entre 1.3. Ah, claro, y con la otra fórmula de la aceleración mínima era para Euler, para la aceleración. No, ojo, el valor de A no es aceleración. No. Ojo, este valor de A es la constante de la espiral. Recuerde que las espirales, la ecuación de Euler es el radio, la longitud por el radio es igual a A cuadrado, a una constante. Esa es la ecuación de la espiral de Euler, que es la que se usa para las curvas horizontales. No es una aceleración, es la constante de la espiral. Por eso le insisto, por favor, revisen su teoría para que no estén... Diga. La última, para entender mejor sobre eso. O sea, inicia Voy a checarlo para que lo pueda ver en completo. inicia en -2, que es el bombeo, y termina en 0, que es el peralte, ¿cierto? El tramo 1. El tramo 1, fíjese de dónde a dónde va. De una sección, lea este perfil, esta sección en perfil. La cota del eje está por encima del borde exterior y del borde interior. Es esta sección. Entonces, aquí, ese tramo, peralte final, ¿cuánto es? 0. Porque el borde exterior sube hasta ponerse a la misma cota del eje. Por eso es que el bombeo es 0. El peralte final. Y el peralte inicial es es en -2, que es el bombeo. ¿Ok? Profesor. Profe. Diga. Pero una pregunta, si en el dato no nos hubieran dado, digamos, el bombeo, ¿eso está en la normativa? También lo puede, le tendría que decir terreno lluvioso, terreno con lluvia frecuente. Entonces, de acuerdo a la normativa, usted ve para terreno con lluvia, ¿cuál es el bombeo que debe usar? Profesor, ¿puede volver a la zona de datos de que eran números pares o no pares? Es que quiero tomar screenshot de los otros datos para realizar otra pregunta. Eso les ha pasado. Revisen, por favor, porque la hoja de datos sí les han pasado. Eso sí. Esta hoja de datos sí les han pasado completa. Bueno. ¿Toda esa hoja de datos sí nos han pasado? Profesor, yo tengo una duda respecto a cuando es la curva de transición o la longitud de curva de transición cuando es una curva circular. El profesor habló que era por el tema de las pendientes, el porcentaje. Dijo que cuando el peralte era mayor a 7, se usaba en la tangente 80% y en la curva se usaba el 20%. Esa tabla no la estaba buscando, pero no la encuentro. No, esa tabla, esa es una recomendación práctica. No es una recomendación de la normativa. Es una recomendación práctica. O sea, normalmente, ¿qué valores se usa en lo que es la normativa? Porque el que sepa es L1 y L2 es igual. No, L1 y L2 no son igual. Claro, L1 y L2 sí, L3 es que es distinto. L3 es... Sí. L1 y L2 son iguales. Sí. Y bueno, sigue, disculpe. No, por eso, ¿por qué son iguales? Porque en una pasa el borde exterior pasa del bombeo a 0 y en la otra pasa de 0 al contrabombeo. Por eso es que esto es simétrico. Lo que cambia es el valor de L3. ¿Por qué? Porque el peralte final sí es variable. Profe, siempre el borde externo e interno va a estar debajo del eje.
Es que, bueno, entramos en tangente, toda tangente tiene bombeo. No es plana la carretera, nunca es plana. Siempre tiene un bombeo por efecto de drenaje para eliminar las aguas de lluvias. El bombeo Entonces, es como un máximo al que debe llegar, ¿no? O algo así. no, el bombeo es la inclinación transversal que tiene cada eje, cada carril. Ah, ok. Profesor, aparte de esa duda que tenía, usted mencionó que en la parte bueno, la velocidad que usted eligió era 50 kilómetros por hora porque le daba entre 50, 60 y 70. Usted como bien le decía que quería más económica, por ende se escoge la de 50, que es la de menor velocidad. Pero usted dijo en lo de Peraltes, no, perdón, en lo que era de la longitud del más menos 20, que no debe exceder en la curva. No, la velocidad. Respecto a velocidad, la velocidad no debe exceder en Pero la más o menos velocidad de 20. operación, la velocidad de operación, ¿eh? Claro. Acuérdese. Ya, siga, perdón, yo le corté, siga. Respecto a ello, ¿por qué no se usaría el menos 20? Yo sé que de acuerdo a la norma, la curva se debe tomar en un máximo de 50 kilómetros por hora, pero nunca hablamos del mínimo. Claro, es que en este caso, por condición del problema, nos pide el radio máximo en C2, en la curva 2, nos pide el problema. Si el problema nos pediría el radio mínimo que debería tener, tendríamos que usar, sí, la velocidad de operación de 58 menos 20. Pero aún así, no cumpliría con el radio diseño seguramente. ¿Por qué? O sea, contestando su pregunta, ¿por qué usé el máximo? ¿Por qué usé más 20? Porque nos piden el radio máximo. Y para tener el radio máximo, tengo que tener la velocidad máxima. Claro, sí, eso sí lo entendí. O sea, entonces, por ende me dice el radio mínimo tendría que usar menos 20. Pero al hacer eso también, el radio disminuiría y sería, bueno, más inseguro. De repente no encaja dentro del radio mínimo que corresponda, ¿no? De repente ya no encaja para estos valores, para los valores de radio mínimo. Claro, o sea, eso sí entiendo, porque ahí es cuando la norma se da como que se contrarrestra, pero en lo que es ejercicio, por A o B, una suposición, me dijera el radio mínimo, tendría que usar menos 20 y depende de ese valor, tendría que ver la norma o le podría consultar al profesor encargado de ese momento, escojo tal valor. Bueno, usted está poniendo un caso muy preciso, pero si fuera ese caso, usted dice, el radio mínimo, ya usted calcula con menos 20. Hace la operación y dice, oye, me salió un radio, vamos a suponer, 53 metros. Por decir, me salió 53 metros. 53 metros cumple para ese tipo de velocidad. Voy a la curva de radio mínimo y veo cuál es el radio mínimo para ese tipo de velocidad. ¿Ok? Entonces, ¿sabe qué? Si bien es cierto, podría poner 53 metros, pero no cumple. Entonces, ¿cuál es el mínimo valor que debo poner? Calcula el radio mínimo absoluto para la curva. Que no lo tengo acá en pantalla, pero que usted calcule el radio mínimo. ¿No? O sea, nunca puede el valor numérico, en otras palabras, el valor numérico le podría salir un radio, vamos a pensar que le salió un radio de 25 metros, por ejemplo. Ya le salió 25. Pero si la norma me vota, o sea, me da un radio mayor como mínimo, tendría que especificar que la norma el valor de la norma. Ok, profesor, esa es mi duda. Nada más. Sí, gracias. Ya, a usted. Ok. Bueno, ya lo dejo más, lo aclaró usted mejor. Bien. Ok, señores. Bueno, esto es lo que quedamos. Y bueno, espero que les sea útil. Diga. Puede volver al primer enunciado, primerito. Donde Ahí tenemos que cortar, ¿eh? Para tomar un screenshot sobre el primerito enunciado. Pero esto lo tienen ustedes, el enunciado lo tienen. Eso sí, no. Esto lo tienen. ¿Qué parte desea? Es ahí, la pregunta 1 aparece 20 puntos. Ya, eso lo tienen ustedes, ¿ah? Eso sí, la ingeniera Cintia les ha repartido a todos, me parece, o Diego les ha repartido a todos la pregunta. Yo no he visto nada en la aula virtual. Tal vez No sé, a ver, revisar más. Porque sí me... Está en anuncios. En el anuncio está, sí. Le pasó un mensaje, sí. Revise, por favor. ¿Ya? Profe, disculpe. Buenas noches. Yo cuando llegué ya había avanzado en los primeros 5 o 10 minutos y no sé si por favor, si podría hacer el favor de repetir un poco la primera. Lo siento, si usted llegó tarde, lamentablemente se perdió. Vengo de la universidad, o sea,
está Sí, bien. vivo lejos y recibió a la universidad. Todo el mundo tiene un pretexto para todo, pero si usted llegó tarde, ya no se repite más. Ya cortamos, señores, aquí, ya se explicó. Profe, no va a Muchas compartir gracias. Muchas gracias a todos. Nos encontramos, espero, en otra ocasión. Gracias, señores. Profe, disculpe.